Buenas tardes. Buenas tardes. Esta mesa redonda la vamos a organizar en dos bloques. En el primero vamos a aprovechar la ocasión de tener a los profesionales de la biblioteca aquí para presentar un estudio, y eso va a correr a cargo de Inés Miret, que ha sido la directora, la responsable del estudio. Me acompaña además, en esta parte de la mesa, nos acompaña la directora del CENIE, que es María Rodríguez Moneo, y vamos a hacer este primer saludo, vamos a decir que institucional, por un lado el Ministerio y por otro lado nosotros, la Fundación GSR. Yo creo que lo voy a liquidar en un minuto. Es básicamente un agradecimiento. La Fundación GSR está muy satisfecha de poder presentar el cuarto estudio de una serie de trabajos que todos han corrido a cargo de Inés Miret, y que para nosotros representan el interés que tenemos como institución en una herramienta, en una realidad que consideramos fundamental, que es la biblioteca escolar, para el impulso de la sociedad lectora en España. Este estudio yo lo califico con dos adjetivos. Por una parte, hay muchísimo trabajo, es decir, que hemos estado en un periodo de trabajo amplio con los profesionales que le han dado mil vueltas para conseguir hacerlo de la mayor calidad posible. Y, en segundo lugar, es un estudio en el que ha colaborado muchísima gente, y aquí me voy a quedar, con un agradecimiento, por supuesto, a los responsables, pero muy especialmente a todos los responsables de bibliotecas escolares, a todos los docentes y a todos los estudiantes que han tenido la paciencia y la generosidad de colaborar con nosotros. La directora del CENIE pues también querría decir unas palabras sobre esto, ¿verdad? Sí, buenas tardes a todos y a todas. Yo no formo parte de esta mesa, sin embargo, como se va a presentar el estudio, quería decir unas palabras sobre el mismo. Decir que es un verdadero placer presentar este estudio de las bibliotecas escolares en España 2005-2011, que es fruto de la colaboración del Ministerio de Educación y la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que es un referente, como todo el mundo sabe, del libro y la lectura de nuestro país. Y es un placer también contar para la presentación de este estudio con la directora del mismo, con Inés Miret, que lo ha llevado a cabo y que nos contará ahora, en fin, algunas aproximaciones, algunos datos y las conclusiones, los datos más relevantes y las conclusiones más importantes, ¿no?, de este trabajo. A mí me parece que este trabajo es interesante por muchos extremos, que obviamente no voy a destacar por muchas razones, entre otras la falta de tiempo, pero solamente indicar tres al menos. En primer lugar, es un trabajo que se establece en el tiempo durante 6 años, 2005-2011, y permite ver la evolución y establecer la tendencia de las bibliotecas escolares. En segundo lugar, me parece que es un trabajo muy interesante porque nos proporciona el panorama de cómo están las bibliotecas escolares en el 2011. Y a partir de esa situación del 2011 establece algunas recomendaciones que para nosotros han sido muy interesantes y muy relevantes y que tomamos en cuenta desde la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares, que yo tengo el privilegio de participar y de presidir. Muchas de las como digo, de las indicaciones que se establecen en este trabajo nos han servido como línea de actuación en los próximos tiempos. Y finalmente, la tercera razón es que se trata de un trabajo sobre bibliotecas escolares que son fundamentales para el aprendizaje de nuestros alumnos y un trabajo que proporciona datos. Es muy importante contar con datos para que nuestras opiniones sobre estas cuestiones de las bibliotecas escolares sean opiniones que estén fundadas y fundamentadas. Nada más, como digo, un placer y ya estamos de enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero comenzar mi presentación agradeciendo a las dos instituciones que han apoyado este estudio,
la Fundación Germán Sanchurri Pérez, con la que hemos colaborado desde hace muchísimos años, y también al CNIE y al programa Leeres, porque realmente han apoyado toda la línea de bibliotecas escolares y específicamente esta línea de evaluación. El estudio, como se ha dicho, no es labor mía en absoluto. Hay un equipo enorme detrás de este enorme trabajo, y no quiero dejar de citar a las dos universidades que han participado, la Universidad de Barcelona, con dos expertas que seguro que todos ustedes conocen, Mónica Baró y Teresa Mañá, y también a la Universidad Complutense de Madrid con Inmaculada Bellosillo. Y a su vez quiero citar también a la directora metodológica, que ha sido Elena Martín, de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, toda la parte técnica, toma de campo, que efectivamente es un trabajo muy complejo, muy minucioso, ha corrido a cargo de IDEA, la Fundación SM, que también aportó este saber. Como se ha dicho, realmente es el primer estudio que tenemos en España que podemos ver los datos en evolución. Yo creo que es un privilegio poder ver no solo la fotografía de qué pasa en 2011, sino ver qué tendencia y en qué aspectos vemos que hay mejoras y en qué aspectos vemos que hay empeoramiento y en qué aspectos estamos estables. Han sucedido muchas cosas desde 2005. Ahí se marcan algunos hitos, pero yo sí quiero decir que en 2005 no teníamos Twitter, no teníamos servicios de contenidos en la nube, no teníamos YouTube, porque YouTube se creó en 2005, no teníamos tampoco smartphones. O sea, las cosas han cambiado mucho. Pero también es verdad que desde el punto de vista institucional hubo un apoyo en este periodo, sobre todo económico, pero también desde el punto de vista de los programas de apoyo y de creación de las bibliotecas escolares. Esta mañana hemos oído a Galicia, como también en este periodo ha tenido una actividad muy fuerte, y otros, Andalucía también. Y además de este apoyo, digamos, institucional y económico, yo creo que ha habido un movimiento muy importante, muy valorable, que tiene que ver con estas redes formales e informales de profesionales, y aquí incluyo evidentemente a todo este auditorio y a más, que han estado implicados de alguna manera en el desarrollo de la biblioteca escolar. Yo quiero señalar que está basado en una muestra representativa a nivel de España, no por comunidades autónomas. Han participado 430 centros, más de 5.000 profesores, más de 17.000 alumnos de todas las comunidades autónomas. Como decía antes, el estudio tiene muchas caras. Podemos ver la fotografía fija de que nos da en 2011, pero yo, sobre todo, quiero llamar la atención sobre la tendencia, que es lo que me parece importante. En la fotografía fija salen muchas deficiencias. Si nosotros tomásemos como referencia las recomendaciones internacionales para buscar un punto neutro, obviamente hay puntos en los que estamos realmente muy por debajo de las recomendaciones internacionales, sobre todo, diría, en recursos humanos. Cuando hemos oído la experiencia de Portugal, que ha hecho una apuesta espectacular, Teresa, por los recursos humanos, en nuestro estudio dan cifras muy, muy bajas de dedicación a la biblioteca, aunque sí una mejora muy notable en la formación de estos responsables. Pero, como digo, también podemos ver los datos en tendencia, en trayectoria, y yo quiero marcar 3 puntos que me parecen importantes. Uno es la cobertura del servicio. En el periodo estudiado, entre 2005 y 2011, 1 de cada 3 bibliotecas estudiadas fue creada, es decir, tuvo servicio activo en ese periodo. Realmente es una barbaridad. Y si eso lo analizamos con la segmentación primaria y secundaria, encontramos que el 45% de los centros de primaria en este periodo ha creado activamente el servicio dirigido a los usuarios. El segundo punto que quiero marcar en cuanto a la integración de la biblioteca con un proyecto más amplio de cultura escrita en la escuela. En estos años todos hemos conocido, se han citado a lo largo de la mañana, la dinámica que se ha creado en torno a los proyectos de lectura y escritura de centro como un entorno compartido entre el equipo docente para abordar las competencias lectoras, escritoras, de información y digital. Y este punto yo creo que ha sido un cambio sustancial para las bibliotecas y también para las prácticas de lectura y escritura. El 78% de los centros en este periodo dice que tiene un proyecto de lectura, por lo menos en proceso de discusión, de debate. Solo 1/3 dice que lo está ejecutando realmente, pero es interesante que ya exista un núcleo de trabajo compartido, horizontal y transversal a todas las áreas. Lo que llama la atención sobre estos proyectos es que son proyectos
muy orientados hacia la educación literaria, hay otros aspectos de la formación lectora que no están incluidos, y también muy vinculados a la lengua y la literatura. Es decir, que otras áreas de las zonas artísticas, humanísticas o científicas no están suficientemente incorporadas. Y un segundo dato relevante es que durante todo este periodo más de la mitad de los centros participaron en un proyecto de innovación. Da idea de un periodo de una gran dinámica, aunque los logros sean todavía insuficientes. El segundo punto que quiero destacar es la orientación de estos proyectos. Y como ya venía anunciando en mi reflexión anterior, nosotros nos hemos fijado en dos puntos. Unos que están más orientados a ver qué pasa con la lectura y la escritura, de manera transversal a todas las áreas del currículo, y este punto ha tenido un reflejo muy importante, una mejora muy importante en el conjunto de los centros. Como ven ustedes ahí, el 65% de las bibliotecas tiene un programa activo, un programa articulado. No es solamente la celebración de ciertos eventos, sino un programa articulado en relación con, sobre todo, el fomento de la lectura literaria. Y un fenómeno interesante, destacable, es que en este periodo los centros de secundaria han tenido una representación muy importante en sumarse a esta línea de trabajo que, sobre todo, tenía un buen anclaje en los centros de primaria, en la tradición de la educación lectora en primaria. Ya ven ahí que más de la mitad de los centros de secundaria tiene un programa de este tipo. Si miramos la acción de la biblioteca y de los centros educativos en relación con la competencia digital y en información, que también son puntos que se han citado a lo largo del día, realmente la intervención es menor, pero el análisis, y ahí no nos va a dar tiempo a ver todos los datos, pero me gusta llamar su atención cuando se quieran acercar al estudio, el análisis del trabajo ha tenido que ver con ver qué sucede en las aulas, qué se está haciendo en las aulas en relación con la competencia digital y en información, qué nos dicen los profesores y los alumnos que están haciendo y cómo la biblioteca se está sumando a estas acciones. Ahí vemos que la enseñanza en las aulas está cada vez más orientada a la investigación, basada en el análisis contrastado de documentos. En este periodo ha subido 10 puntos la representación de este tipo de prácticas. Pero fíjense que cuando preguntamos a alumnos y a profesores cómo se abordan subprocesos que tienen que ver con la enseñanza en investigación, todavía hay prácticas que no están suficientemente representadas. Yo he seleccionado en el gráfico para hacerlo rápidamente legible, puesto que teníamos muy poco tiempo y Luis ya me está advirtiendo. He seleccionado en el gráfico procesos como buscar, por supuesto, definir la tarea, hacer un plan de trabajo, buscar, contrastar, citar fuentes, integrar en un producto nuevo, difundirlo mediante las redes, etcétera. Estos subprocesos. He marcado en naranja aquellos que los profesores nos dicen menos del 50% que lo hacen, y son muchos. Y si miramos la perspectiva de los alumnos, lo que nos comentan los alumnos, yo he marcado aquellos alumnos que nos dicen que lo hacen al menos un 30%. Es decir, que hay muchos procesos que ni siquiera el 30% de los alumnos dicen que se hacen de manera sistemática en la escuela. Otra pregunta interesante es, bueno, ¿quién ha contribuido a tu formación en este ámbito? Recuerden que hemos preguntado a 17.000 alumnos. Alguno nos ha podido engañar, pero 17.000 son muchos. Y aquí hay un dato interesante de cómo en este periodo los estudiantes reconocen que ellos solos son la primera figura, digamos, la más relevante en su formación, pero son los profesores los que han tenido un crecimiento mayor seguido de las familias. ¿Cómo está aquí la biblioteca situada? Obviamente con, digamos, un nivel inferior de trabajo al fomento de la lectura que veíamos antes. Antes hablábamos de un 65% de centros que estaban en esta dinámica. Aquí solo el 30%, el 28%, pero todos, alumnos y profesores, desde el año 2005 dicen que participan mucho más de actividades que les propone la biblioteca en relación con estos ámbitos. Tercer punto, que es el objeto de esta mesa, es coordinación, y yo solo quiero indicar una cosa, que es curiosa en el estudio. Si se fijan ahí, cuando preguntamos, bueno, cuando trabajas en red, además de analizar cómo se trabaja dentro del centro, que hay equipos mucho más completos, profesores de todas las áreas participando, comisiones de biblioteca cada vez más activas, bueno, ¿qué proporción de centros nos dice que está trabajando en red con otras bibliotecas escolares? La
La media es el 20,6%. Y, sin embargo, en bibliotecas públicas nos dice el 37,8%. Es decir, hay un trabajo en red más aparentemente consolidado con las bibliotecas públicas que entre las bibliotecas escolares. Y termino con esto mi intervención marcando simplemente la tendencia, como decía María, de dos datos. Uno, hemos hecho muchas preguntas a todos los agentes que hemos comentado, responsables de biblioteca, profesores, alumnos, equipos directivos, y muchas veces estamos preguntando lo mismo a todos esos agentes. A lo largo del estudio nos empiezan a aparecer gráficas de este tipo, en la que convergen las respuestas de casi todos los agentes, no en todo, obviamente, pero convergen las respuestas de casi todos. Y yo formulo una pregunta. ¿No estamos yendo hacia un modelo más compartido de biblioteca escolar, donde la percepción de lo que tenemos que conseguir, lo que hemos conseguido y lo que nos queda por conseguir forma parte de un modelo más común? Y el segundo dato que me parece interesante en relación con las apreciaciones que hacen los usuarios, y a mí me parece muy importante mirar a los lectores, mirar a los estudiantes, qué nos cuentan ellos. Pasamos la misma pregunta en 2005 y en 2011 y nos encontramos con un dato aparentemente sorprendente. Cuando les decimos, bueno, ¿en qué quieres que mejore tu biblioteca? Bueno, pues en casi todos los aspectos ahora piden menos que antes. Entonces yo formulo una pregunta. ¿No será que realmente se aprecia el cambio? Y con esto simplemente termino, pero quiero decir que este tipo de trabajos obviamente tienen una intención de incidir en las políticas públicas de educación y de cultura, de lectura, escritura y cultura digital, obviamente, en la escuela, pero yo creo que también tiene un efecto interesante, y aquí le robo una expresión a una profesora que participó en el año 2005 pilotando las herramientas, que no sé si está en la sala, ayer estaba, y que finalmente participó por sorteo en el estudio de 2011 y nos dijo, realmente a mí me dio mucho gusto rellenar el formulario de 2011 porque me di cuenta la cantidad de cosas que había hecho, en las que había avanzado, utilizando de alguna manera el cuestionario como un espejo de lo que estaba haciendo. Bueno, yo no sé hasta qué punto el análisis de la tendencia puede ser también un espejo para cómo lo estamos haciendo individualmente o en red, colectivamente, en cada uno de los ámbitos de trabajo que aquí están representados. Muchas gracias y aquí está la dirección donde está el informe. Bueno, tengo que agradecer a Inés lo rápida que ha sido más rápida incluso de lo que yo esperaba. Tengo que agradecer también al Ministerio por los dos lados, Leeres, CENIE y desde luego a la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, a María Antonia, a Concha, a Belén, pues todas las facilidades y la colaboración que hemos tenido para organizar esta charla. Y ahora voy a pasar a presentar a las personas que me acompañan, empezando por Margarida. Margarida Oleiro es licenciada en Historia por la Universidad Nova de Lisboa. Siempre ha estado vinculada al mundo de la lectura y de la biblioteca, pero desde 2007 es la directora de Servicios de Bibliotecas de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura de Portugal. Y además, Margarida coordina el programa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Inés, bueno, Inés es consultora en el lado, vamos a decir, de todo lo que tiene que ver con el libro, con la lectura y con las bibliotecas desde la perspectiva digital. Y por eso ha estado implicada en algunos, está feo que yo lo diga, de los proyectos más interesantes o más ambiciosos que ha habido en España en este terreno. Empiezo por el que para mí personalmente es más importante, que es el SOL, Servicio de Orientación de Lectura, que en estos momentos está integrado dentro de Canal Lector, canallector.com. Y, por supuesto, de iniciativas tan inteligentes como es de Libro, que es un proyecto de Cedro y que a mí personalmente me parece modélico. O la red iberoamericana que se llama ¿Qué estás leyendo? Y además de eso, viene trabajando con distintas instituciones, desde luego, como diría en portugués, en parcería con la Fundación y con el Ministerio,
en una serie ya de 4 estudios, uno que es la fotografía grande de 2005, que es la que nos permite ahora comparar esta situación que hemos obtenido en el 2011, y 2 estudios que yo recomiendo siempre a todo el mundo que les eche un vistazo, que se los lea, que tienen 2 perspectivas distintas. Uno es una propuesta de herramienta de autoevaluación de bibliotecas escolares, que se denomina Bibliotecas Escolares entre interrogantes, y el otro es un estudio de casos sobre bibliotecas escolares que eran interesantes o que eran experiencias que tenían alguna cualidad por algún motivo. El siguiente a la mesa es Javier. Javier Álvarez trabaja en la Junta de Andalucía, es el director de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, es licenciado en Filosofía y Letras y además tiene los estudios de Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Granada. Empezó como bibliotecario municipal y ahora ya tiene esa visión más general de la situación de las bibliotecas en Andalucía. Y por último, Teresa Calzada. Yo me he sentado a su lado porque María Teresa habla bastante y entonces ayer me dijo que tenía que controlarla, con lo cual aquí estoy sentado a su lado para controlarla. María Teresa es una persona muy importante por múltiples puntos de vista, pero bueno, desde luego porque siempre ha estado vinculada, además en los 2 planos, el de las bibliotecas públicas y el de las bibliotecas escolares, en el diseño de lo que ahora también son políticas en Portugal. María Teresa fue coordinadora de la Red de Bibliotecas Escolares, es coordinadora de la Red de Bibliotecas Escolares, fue comisaria adjunta de la Biblioteca Nacional y empezó su carrera desde el año 82 en el mundo del libro, ¿no?, con el Instituto Portugués del Libro, y participó en 2 procesos que yo creo que son fundamentales en Portugal, con una diferencia de 10 años. En el 86 participó en el grupo de trabajo sobre bibliotecas públicas y en el 96, ya se ha hecho alusión anteriormente, en el grupo de trabajo sobre las bibliotecas escolares. Como Margarida tiene que volver y no queremos que pierda su vuelo, vamos a empezar con ella, con la idea que os planteamos, que les planteamos es una conversación, es una charla, y yo lo que voy a hacer es lanzaros preguntas, si os parece bien, y para que las comentemos. La primera que yo creo que sería interesante conocer como opinión que tú tienes respecto a esto es cómo describes la situación de las bibliotecas públicas y las políticas públicas de lectura que se desarrollan en los últimos años en Portugal. O sea, ¿cuál es la referencia general para un profesional español que no tiene una idea muy concreta respecto a la situación? ¿Cómo podríamos resumirla? Buenas tardes. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite das nossas amigas de longa data nestes projetos de cooperação. E agradeço o convite que nos foi feito para estarmos presentes. Em segundo lugar, estou aqui numa dificuldade que é, eu não falo espanhol e não tenho um PowerPoint. E, portanto, vou falar uma espécie de portunhol, esperando que me possam compreender e tentar falar devagarinho. A primeira parte da pergunta é mais fácil do que a segunda. Relativamente à primeira parte, Portugal há 308 ajuntamentos. Desses 308 ajuntamentos, 300 ajuntamentos têm uma biblioteca pública e 200 ajuntamentos foram apoiados pelo Ministério da Cultura. Estão aqui pessoas nesta sala que conhecem bibliotecas públicas em Portugal, como o Jordi, que é outro amigo de longa data, e, portanto, poderão dizer-vos que as bibliotecas são edifícios de qualidade, funcionais e construídas de acordo com os nossos estándares técnicos
da Direção-Geral de Livro, Arquivos e Bibliotecas, que é onde eu trabalho e onde Teresa trabalhou. Ha sido minha chefe durante 1 ano ou 2, no passado. E eu também. Em Portugal há uma mala visibilidade das bibliotecas públicas. A média de utilização na União Europeia é de cerca de 23%, em Portugal é de 12%. Portanto, há muito a fazer, muito a trabalhar. Outro aspecto que eu considero importante é as bibliotecas do ponto de vista dos usuários. Não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de quem as utiliza. Um estudo recente da Fundação Bill e Melinda Gates, que Espanha também participou, nos ha dito algumas números, indicadores, sim, acerca da utilização das bibliotecas públicas. O que é que os usuários valorizam? Em primeiro lugar, e estou a falar de Portugal, valorizam os serviços gratuitos das bibliotecas públicas. Ou seja, ir a uma biblioteca pública, ir à internet, fazer um empréstimo de um livro, de um CD, de um CD-ROM, de um DVD, não se paga, é gratuito. E isso é muito importante nestes tempos de crise, em que muita gente teve que deixar de ter o serviço de internet em casa e, portanto, socorre-se da biblioteca para fazer aquilo que habitualmente fazia em casa. Outro aspecto muito valorizado foi o ambiente tranquilo, agradável e adequado para o trabalho, seja trabalho escolar, seja outro tipo de trabalho. E outro aspecto que eu considero muito importante e que muitas vezes não é valorizado é o apoio do pessoal da biblioteca. Apoio a ensinar a mexer num computador, a entrar no Facebook, a trabalhar com o rato, a procurar um livro numa estante, a dizer onde devem procurar a informação. Portanto, isto foram aspectos muito valorizados. Seguidamente foi perguntado aos usuários das bibliotecas quais eram os serviços mais importantes. 96% dos usuários consideram que a internet grátis é tão importante como a leitura e o préstamo de livros. Portanto, estão ao mesmo nível. Depois, curiosamente, e aqui vou ler porque é muito complicado dizer isto em espanhol, depois, el suministro de material de estudio, incluso livros para niños e adultos, o que indica que os usuários das bibliotecas escolares também são usuários das bibliotecas públicas e que a biblioteca pública também tem um papel ativo na componente de aprendizagem. Portanto, isto também foi muito valorizado. Relativamente às políticas, pois é a parte mais complicada. A primeira coisa que eu considero, e é um ponto de vista pessoal, é que as bibliotecas não estão já na agenda política, nem na agenda política da União Europeia, nem na agenda política nacional, no que respeita a Portugal. Em Portugal, o modelo do programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, lançado, entre outras, por Teresa Calçada, em 1987, tinha como principal objetivo a criação de bibliotecas públicas em cada um dos ajuntamentos portugueses. Isto era muito importante porque não existiam praticamente bibliotecas públicas em Portugal. Este objetivo foi conseguido. Como disse, há boas bibliotecas públicas em matéria de infraestrutura, temos boas bibliotecas públicas. O problema é a sustentabilidade dessas bibliotecas, principalmente em ajuntamentos muito pequenos.
As coleções, de uma maneira geral, os fundos documentais não estão atualmente a ser renovadas. Assim como o Parque TIC também não é renovado. E em alguns municípios, em alguns ayuntamentos, as bibliotecas vão morrendo lentamente. Cada dia que passa, as bibliotecas estão morrendo lentamente. Assim como os centros de saúde, os correios e outros serviços. Até as próprias pessoas, porque são municípios muito envelhecidos. Não há havido uma política de desenvolvimento para as bibliotecas públicas, nem do Governo Central, nem do Governo local. O que tem havido é a resolução de problemas pontuais. Não há havido uma estratégia, não há havido uma política. Se resolvem problemas pontuais. Relativamente ao Governo Central, nós fomos Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, agora somos Gabinete do Secretário de Estado da Cultura. Primeiro estávamos solos, depois estávamos com a Biblioteca Nacional, agora estamos com os Arquivos Nacionais. Portanto, toda esta mudança de orgânica não dá tempo para refletir, impor uma estratégia, impor uma política para as bibliotecas públicas. E, portanto, a nível de políticas não tem havido. Em minha opinião, o que se deverá fazer é haver um desenvolvimento dos serviços e a Administração Central deve, a muito curto prazo, investir na renovação das coleções, na renovação dos TIC e pensar a longo e a médio prazo numa lei das bibliotecas e em estabelecer níveis mínimos de serviço junto dos ayuntamientos. Margarida, el asunto que nos reúne aquí, que es la cooperación entre las públicas y las escolares, desde tu perspectiva, ¿qué situación tenéis en Portugal? La colaboración o la cooperación entre as bibliotecas públicas e escolares em Portugal é uma prática consolidada. É uma prática consolidada. O Bruno e a Helena falaram dos SABs, dos Serviços de Apoio a Bibliotecas Escolares. Tem havido um grande investimento por parte do Ministério da Educação e mais do que da cultura, embora seja um projeto que em princípio seria conjunto, e há uma figura importante em todo este processo, que é a figura do professor bibliotecário, que é um professor que tem formação, que está envolvido com o projeto educativo e que está no terreno, acompanha, portanto, as bibliotecas no terreno, e isso é um aspecto importante. E é um aspecto que falta no caso das bibliotecas públicas. E depois há inúmeros exemplos dessa cooperação, os catálogos coletivos, os portais coletivos, a gestão de empréstimos. Portanto, é uma prática que está consolidada e que terá que avançar, obviamente, mas que está no bom caminho. Javier. Yo recuerdo desde principios del 2000, ¿no?, de la pasada década, la Junta de Andalucía ha venido desarrollando, ha venido proponiendo a través de una serie de documentos por dos líneas, los pactos del libro, el plan de impulso, los planes de fomento de la lectura, vamos a decir en términos generales, y yo creo que ya han pasado bastantes años y sería interesante que nos comentaras desde tu perspectiva cómo han tratado en cuanto a sus previsiones estos instrumentos, estos documentos, las posibilidades de uso de los recursos del sistema educativo para la cooperación con, digamos, la capilaridad de las bibliotecas públicas en Andalucía. Que me hagas esta pregunta.
Quiero disculparme porque, bueno, esta es mi voz, pero además tendré problemas de comunicación por el acento, porque estoy resfriado por el micro, así que si no se me oye bien, si no se me entiende, por favor, decírmelo porque puede ser un problema. Yo también tengo la misma tendencia que has apuntado antes respecto a la compañera Teresa, así que te agradezco también que en el momento que veas que me estoy extendiendo demasiado, pues directamente me lo digas y pasamos a la siguiente pregunta. En primer lugar, y como nos has indicado, en los días de la preparación de la mesa y ahora que procuremos ser dinámicos y dialogantes, me ha parecido, y no es una interpelación, después lo comentamos, como bibliotecarios y bibliotecarias públicos, como bibliotecarios y bibliotecarias de bibliotecas públicas, me ha parecido en la, sucesión rápida de transparencia del magnífico informe que nos ha presentado Inés Miret, que en la capacidad de influencia sobre los alumnos, la respuesta que dan ellos mismos, me parecía ver que estaban ellos por sí mismos, la familia, los padres directamente, los profesores que habían subido, pero no sé por qué me pareció ver en la esquina, al pasar, no sé si alguien lo ha percibido, que los bibliotecarios de biblioteca de barrio y de biblioteca o de biblioteca de pueblo estábamos en el 4,9%, me ha parecido ver. ¿6%? A mí me pareció ver 4,9. No estoy muy seguro si era el influencia. No, seríamos extraparlamentarios si no llegamos al 5%. Quería. No. Ni aquí. Bueno, yo me había preparado en serio una especie de presentación sobre lo que hacemos en Andalucía. Me la voy a ahorrar, voy a contestar más directamente a tu pregunta, entre otras cosas porque ya hemos tenido una magnífica sucesión esta mañana y esta tarde de experiencias locales de Alfindén, de Redondela, de Torrox, de Girona, de Oiras. Y, bueno, aparte de admirarlas y ver que como de verdad se trabaja a ese nivel local, cuando esa especie de trío que hemos visto aquí entre edil municipal, gestor de biblioteca pública y responsable de biblioteca escolar se ponen de acuerdo, bueno, pues en Andalucía, en este terreno, respecto a los planes, al plan de impulso, el plan integral de impulso a la lectura en Andalucía, el Pacto Andaluz por el Libro, el Observatorio del Libro, el primer plan de servicios bibliotecarios, aquí verás que sí que las bibliotecas están en la agenda política, no siempre están en la agenda presupuestaria al mismo nivel, pero en la agenda política sí que estamos presentes en estos 15 últimos años muy directamente en el boletín oficial, por ejemplo, con la publicación de los planes, el último de los cuales, el segundo plan integral de impulso a la lectura, va muy directamente hacia el fomento. Vosotros lo conocéis bien, y Hilario Hernández forma parte del comité científico, de hecho lo preside, del Observatorio de la Lectura en Andalucía y, bueno, pues el Observatorio de la Lectura en Andalucía, que es el segundo creado en España, iba a decir también en esa exposición previa que nuestra ley de bibliotecas, partiendo de una situación andaluza, de aquella Andalucía tercer mundo que recordaréis, escrito por un autor andaluz en los 70, con mucha razón, porque hablando de promoción de la lectura y de biblioteca escolar en correlación con la biblioteca pública, Andalucía partía de una situación en los años 80 en la que recientemente había sido incluida por la UNESCO en las regiones alfabetizadas, después de haber pasado el 50% del alfabetismo a mitad del siglo pasado. O sea que partíamos de una situación en principio bastante precaria, hay que reconocerlo. Posteriormente, con la Ley de Bibliotecas de 2003, se ha intentado precisamente dar cobertura legal a la integración de las bibliotecas escolares, de las redes de bibliotecas escolares dentro de la red de bibliotecas públicas de Andalucía, de una forma similar a la red de bibliotecas o a las bibliotecas universitarias singularmente, pues sería singularmente porque son instituciones autónomas en cuanto a gestión, en cambio con las bibliotecas escolares de producirse una integración real e interconectada con la red de bibliotecas públicas debería ser una integración como tal red de bibliotecas escolares, por el hecho de formar parte de consejerías o de direcciones generales dentro de la misma Junta de Andalucía. Me preguntabas por los logros y por qué hago una pequeña evaluación rápida de cómo han funcionado. Gracias justamente a esa cobertura legal y a la implantación de una institución que sí que realmente consideramos que es pionera a nivel del Estado, que es el Centro Andaluz de las Letras, creado en 1997, que justamente en sus primeras actuaciones, este centro se crea para fomentar la creación, la edición y la dinamización lectora en Andalucía,
la parte creación literaria es suficientemente reconocida a nivel estatal, especialmente la poética desde siempre. El CAL, sus primeras actuaciones fueron justamente 3 encuentros anuales sucesivos, el primero en la Universidad Antonio Machado, entre enseñantes y bibliotecarios públicos, se llamaba así, entre enseñantes y bibliotecarios públicos. Las jornadas de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios de 1991 se llamaban, al contrario que la revista Educación y Biblioteca que se presentaba allí, el lema de aquellas jornadas era Bibliotecas y Educación. A raíz de esos precedentes, bueno, pues nuestros planes condujeron realmente, eran planes al mismo tiempo bibliotecarios. Bien es cierto que incidiendo en bibliotecas públicas, nuestra ley del año 81 podía sustanciarse en un artículo. Es previa, la segunda estatal después de la de Cataluña, y previa al texto articulado de la ley de base de régimen local, pero en nuestra ley ya figuraba, tal vez podía ser el único artículo, que en cada municipio de más de 5.000 habitantes debería haber una biblioteca pública que reuniera los mínimos para ser considerada como tal biblioteca pública. Esto se ha conseguido a duras penas a finales de la década de los primeros 2000, pero se ha conseguido. Balance de los dos planes, muy sencillo. Primer plan de impulso de lectura, unas 30 páginas, 71 medidas telegráficas, muy directas, con actuaciones muy concretas, muy sencillo de alguien de aquí, cualquiera de nosotros lo podría haber redactado, de hecho se redactó en muy poco tiempo. Sin embargo, lo que le diferencia de los planes que se hacen actualmente es que tenía una dotación económica para los 5 años de vigencia, 2005-2010, de 35 millones de euros, que se ejecutaron en su totalidad. Y eso le da pues un carácter singular, ya digo, respecto a los planes tan bien redactados y con tantas medidas fundadas en la cooperación, no lo digo despectivamente, fundadas en la cooperación y el aprovechamiento de recursos, es lo que tenemos ahora. El plan de lectura y bibliotecas escolares, que se ha hecho alusión hoy por el jefe de servicio y por los representantes del Ayuntamiento de Toros, este plan igualmente es bastante pionero. Se ha hablado antes por Inés Miret de que en Galicia y en Andalucía, también en Extremadura, tal vez en Navarra, existieron desde hace tiempo planes de bibliotecas. No voy a deciros las medidas porque no hay tiempo y creo que no es el sentido de tu pregunta. Ellos esta mañana, creo que cuando explicaron desde Torros lo que han recibido desde la Consejería de Educación en el marco de ese plan, el apoyo a la lectura y a la biblioteca, la financiación del proyecto lector, los servicios de la biblioteca virtual escolar y las publicaciones que se han hecho financiadas. En publicaciones, para decir lo siguiente, ya os anticipo que en publicaciones se han distribuido solo en el curso 2010-2011, se distribuyeron, mejor dicho, en el penúltimo curso 2010-2011, se distribuyeron la edición de clásicos escolares, en la cual se nos invitó a participar a representantes de bibliotecas públicas, pienso que con buen criterio por su parte a la hora de seleccionar títulos, puesto que se tuvo en cuenta los índices de lectura que en determinados tramos de la población tenían los clásicos, probablemente porque el profesor encarga al alumno que lea en la biblioteca pública. Los índices de puestos de préstamo muestran claramente pues la demanda, y entonces se nos pidió un estudio de demanda para seleccionar algunos de los clásicos escolares andaluces que han formado parte de esa edición. Se han editado pues 2 tiradas de 20 clásicos para secundaria y 10 para primaria, de 21.000 y 11.000 ejemplares respectivamente, total 430.000 ejemplares, lo cual ha venido muy bien también a los editores andaluces integrados en la asociación, puesto que bueno, pues le ha servido para mejorar su balance. Bien, voy terminando, si quieres, no sé, tú me dices, porque ya te digo que yo me descontrolo en el tiempo. No, vas bien, o sea, además de esto, que es una visión que yo creo que es muy interesante porque es bastante diferente, es decir, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene un trabajo desde principios de los 2000, he dicho antes, de mucha producción normativa, de mucha producción de planes y también, bueno, de un nivel de actividad en cifras. El dato, por ejemplo, de la distribución de ejemplares es muy llamativo, que resulta bastante única en el panorama español, ¿no? Entonces, visto todo esto, que es la pregunta que siempre nos hacemos todos, por eso incluso participamos en la evaluación y todo esto, visto todo esto, ¿qué opinión personal, si es posible, sí, claro, puedes tener respecto hacia dónde puede evolucionar el modelo? Es decir, ¿se están empezando a cubrir ya las necesidades básicas? Para empezar, una biblioteca en cada municipio. Bueno, pues ¿por dónde iríamos? ¿Qué piensas tú?
Bueno, pues para dar piezas de información y siguiendo las enseñanzas del profesor de las Heras, que no está aquí ahora, pero por si ve la grabación, que vea que la hemos tenido en cuenta, pues yo puedo darte algunos datos tipo Lego o tipo modelo para armar cortazariano, o como él dijo esta mañana, un poco de información a granel. El plan lectura y biblioteca ha supuesto igualmente una inversión separada, diferente, porque es de otra consejería, de 24 millones de euros en los cursos 2006-2007 a 2010-2011. Y presiento o intuyo que el sentido de tu pregunta es si esa inversión pública se ha hecho, se rentabiliza, sí, y en el futuro se aprovechará esa inversión pública. Y si además, por ser disciplinado con el tema de la mesa, si además hay alguna conexión de futuro con el mundo de la biblioteca escolar. Por supuesto. Pues bueno, opinión personal, no sé. Yo pienso en el texto que creo que se va a distribuir, y que ese sí que está muy sistematizado y es un poco institucional, el que os he enviado para la mesa. Hay menos opinión personal, pero yo creo que sí, que realmente puede haber futuro siempre que se cumplan pues los mismos pilares que se llevan diciendo toda la jornada de... mi opinión personal, empiezo por el principio, profesionalización en las dos entidades, en los dos tipos de bibliotecas. Profesionalización. Creo que automatización, informatización. Creo que un marco legal, efectivamente en Andalucía estamos bien provistos, un marco legal que permita esa colaboración institucional. Alguien esta mañana de atrás, que no se seguirá allí, preguntaba, me encantó, creo que a todos la pregunta, ¿y por qué ese modelo de Alfindén, que es tan bueno, igual podíamos hacer de el Torroz o Redondela o Girona, ¿por qué no se exporta? Y claro, en aquel momento no era cuestión de intervenir, pero tal vez muchos de nosotros pensamos, ¿y por qué no se importa? Es decir, ellos, obviamente, quien hace una experiencia llamada piloto, las mejores prácticas, este término del inglés tan traducido, o como hoy decía el concejal, los núcleos de calidad, ¿no? Los núcleos de calidad, todo esto no deja de ser, por desgracia, pues cuestiones puntuales que son muy emblemáticas, muy significativas, muy llamativas, pero realmente a nivel del territorio, ¿de qué forma se puede hacer si no es pues con el cuarto pilar, trabajando en red interconectada, compartiendo recursos, pero recursos de verdad, como se hace hoy día, compartiendo recursos interconectándose a través de Internet con sistemas integrados de gestión de bibliotecaria comunes, como esta mañana se decía aquí, el uso del carné común, algo tan sencillo. Probablemente por ahí sí pueden ir los tiros. Evidentemente, el quinto pilar, las prácticas de cooperación en promoción, dinamización lectora, actividades de fomento, pues bueno, son las más consolidadas, son realmente las que más se ven, las que más llaman la atención, las que más se financian, pero realmente para que tenga futuro probablemente tendrá que haber una coordinación interadministrativa, aunar esfuerzos de una forma más sistematizada, probablemente no obligatoria, puesto que por parte de una administración no se puede obligar a cooperar, ¿verdad? Cooperar debe ser un acto voluntario. Solo en las películas malas, cuando se detiene a un prisionero de guerra, a un prisionero se lo obliga bajo tortura, se le dice coopere voluntariamente o se atendrá a las consecuencias. No, creo que en realidad en nuestro ámbito para cooperar hay que querer. Cooperar de por sí es una acción voluntaria, pero tiene que estar incardinada en un marco que te permita cooperar en igualdad de condiciones y que no parezca... Yo cuando he visto toda la jornada este modelo de cooperación son fantásticos, pero siempre hay una parte, de hecho había alguna estructura que se ha visto aquí que era piramidal. Había una biblioteca pública que coordinaba las tres, llamémosle sucursales, muy bien por su parte, pero esto es difícilmente, eso sí, exportable en el plano administrativo, competencial, porque a nivel de administración local, pues sí, es posible. En Andalucía, igual que en el resto del Estado. Es posible cuando hay una voluntad política, cuando hay, bueno, pues se compensa con voluntad al estilo de Gramsci, ¿verdad? Se compensa con voluntad las dificultades que plantea la inteligencia, ¿no? Pero como no sea con un marco legal, con una interconexión en redes, siguiendo esta inercia, pero sin recursos y con cooperación, pues tendremos un futuro más difícil que el de los últimos 10 años, sí. De acuerdo. Teresa. Tú has estado en los dos lados, has estado más orientada, más sesgada hacia la biblioteca pública, has estado más orientada también hacia la biblioteca escolar. Voy a empezar por la pregunta que he hecho al final. En tu caso voy a empezar por esta. Podéis falar. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo ves la colaboración
el tema de la mesa, entre las públicas y las pensei privadas. que ias trocar. Está bem. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, muitas graças à Antónia, à Carmen, ai, ajuda-me, à Belém, à Maria e à Concha, era isso. E à Carmen pelo convite. Eu realmente sou uma defensora da cooperação entre as bibliotecas públicas e as escolares há muitos, muitos anos, há tantos quanto trabalho em bibliotecas. E sou a favor dessa cooperação por 3 ou 4 ordens de razão. Desde logo por uma opção filosófica. Eu acho que por opção conceptual as bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares só podem cooperar, não há alternativa. Mais ainda hoje, porque a própria evolução do conceito de biblioteca cada vez mais dilui, apaga as diferenças entre bibliotecas públicas e bibliotecas escolares numa sociedade que tem as características que também o professor que hoje aqui nos presenteou com uma magnífica apresentação nos explicou metafórica e realmente. Esbatem-se cada vez mais numa sociedade em rede e numa sociedade digital, as diferenças daquilo que se espera de uma biblioteca pública e de uma biblioteca escolar e de uma biblioteca universitária. Há muito mais o que nos une do que o que nos separa. O que nos separa são aspectos particulares, sei lá. E eu acho que também por sobrevivência. Para sobrevivermos, para não morrermos, para não nos deixarmos matar, nós temos mesmo que cooperar. E talvez haja nessa cooperação uma força acrescida, uma legitimidade normativa, legal e, sobretudo, uma ética, um valor que vem do nosso trabalho colaborativo. E isso, numas vezes, quererá dizer, acho eu, que as bibliotecas públicas estão à frente e levaram consigo as escolares e isso melhorou a cooperação, outras vezes vice-versa. As bibliotecas escolares, em algumas circunstâncias, em alguns municípios, poderão ter um papel de vanguarda e ajudar a desenvolver, a crescer as bibliotecas públicas. Agora, o conceito de cooperação, de colaboração até, não pode estar longe da nossa cabeça. E eu penso isto não para o meu país, mas em geral. E penso, aliás, que alguns exemplos de países mais ricos, como para nós sempre é o norte da Europa, mostram isso. Há países no norte da Europa que não têm escolares, há países no norte da Europa que não têm públicas com o mesmo papel. Bom, isso é irrelevante, porque exatamente os modelos não se importam e não se exportam. O essencial é termos um conceito, uma ideia sobre como é que as bibliotecas são um serviço indispensável na sociedade hoje ainda, porventura, e como é que isso sobrevive se nós cooperarmos, seja da maneira que pudermos, conforme a circunstância, fazê-lo. Portanto, eu sou uma defensora da cooperação, dizia, finalmente, por sobrevivência, mas é mesmo quase uma sobrevivência cultural ou, se quiserem, mais civilizacional.
eu realmente sou dos que têm medo do fim da civilização da palavra. Eu tenho medo que a palavra acabe, que a memória acabe com a evolução das sociedades. E acho que as bibliotecas são um baluarte, um modo de salvar alguns valores civilizacionais, desde logo a palavra dita, a palavra escrita, e nesse sentido não vejo que não possa... quer dizer, eu acho que a cooperação nos faz ser mais fortes e tornar um pouco em oportunidade aquilo que muitas vezes é, e hoje então, para todos nós, é muito complicado. Deixa-me só dizer-te que, no caso de Portugal, há uma especialidade, há uma diferença. Como disse a Helena e o Bruno, nós temos políticas nacionais. A rede das bibliotecas escolares é uma política nacional que se aplica com estándares e orientações a todo o país. As bibliotecas públicas são também, as bibliotecas municipais são também uma política pública nacional que se aplica com estándares e orientações a todo o território. É verdade que as orientações das escolares são mais fáceis e mais normativas que as das públicas, das municipais, porque as bibliotecas municipais são propriedade do município, enquanto as bibliotecas escolares são propriedade e mandam nelas os ministros da educação, por enquanto. Com a privatização, pois não sei. Mas, por enquanto, é assim. Então, as nossas orientações, a existência de uma política nacional, por um lado, é mais fácil. Mas também é verdade que tem aspectos difíceis, e eu dou-vos um exemplo, que é talvez aquilo que eu acho que mais fez crescer o projeto das bibliotecas escolares e que era aquilo a que a Inês se referia. No meu país, nós conseguimos que as bibliotecas escolares tenham um professor bibliotecário que manda, que faz a gestão orgânica e a gestão dos documentos e a gestão de toda a relação de aprender, ensinar e os serviços que a biblioteca presta, tudo isso é feito por um professor bibliotecário que está dedicado à biblioteca. É verdade que hoje, ao contrário de há 5 ou 6 anos, esse professor bibliotecário tem também que dar algumas aulas, mas é muitíssimo mais professor bibliotecário, como a Helena aqui explicou, do que professor. E isso faz uma diferença imensíssima. Devo dizer-vos que eu assisti hoje às vossas apresentações e a mim me espanta como é que alguns professores apresentaram aqui trabalho estando 2 ou 3 horas na sua biblioteca. Isso é uma coisa que já não se entende. Eu fui professora há 20 anos, eu e a Margarida, e há 20 anos eu tinha 2 horas para governar a biblioteca escolar da minha escola, onde fui professora de filosofia. Hoje, neste momento, entre nós não é assim, e isso fez as bibliotecas escolares crescerem muito e darem uma oportunidade de serem bibliotecas escolares do século XXI, como em muitos casos, em alguns países, não se tem conseguido. Agora, claro, como nós começamos muito tarde, ainda não vamos
tão avançados quanto queríamos, mas do ponto de vista das orientações, dos princípios, dos estándares, do modo de funcionamento, da existência de recursos físicos e docentes, professores, isso constitui uma espécie de obrigação para cumprir. Não podemos baixar aqueles estándares, porque se baixamos, estão logo a fazer das nossas bibliotecas uma coisa feia, suja, maltratada, desvalorizada. E isso nós não queremos. Obrigado. Es difícil hablar después de Teresa Calzado. Pero ha dicho una cosa que me ha recordado una de lo que son sus preocupaciones en los últimos tiempos. Ha citado a Antonio Rodríguez de las Heras. Alguna vez trabajando en Casa del Lector con Antonio hemos estado casi tratando de trazar la frontera entre esto es lectura, no es lectura, esto es libro, no es libro, esto es arte, esto es un objeto, esto es cine, en fin, estas cosas. ¿Cómo crees tú, me estoy acordando de algunas conversaciones en un proyecto que compartimos en Gulbenkian, en Portugal, cómo crees tú que lo digital, de aquí en adelante, puede transformar la escuela y la biblioteca? Y además, en 3 o 4 minutos. Ele quer que eu fale do destino do mundo em 3 ou 4 minutos. Impossível. Si te equivocas. Bom, eu não sei responder à tua questão, mas eu parto da ideia de que, efetivamente, o mundo é digital hoje. E isso nós não podemos negar. E isso é mais poderoso que tudo. E então, nós só temos que pensar o que é que a biblioteca tem que fazer para, vivendo nesse mundo que é predominantemente digital, ter um papel que ajude nós todos, os cidadãos em geral e os jovens em particular, a não ser corrompido por esta nova tecnologia, mas ser capaz de ter ferramentas, compreensão, massa crítica e cidadania para viver nesta sociedade que é muitíssimo mais complexa, muitíssimo mais exigente nas suas literacias, que nós usamos essa palavra em português, vinda do inglês, mas no sentido talvez da vossa alfabetização, a alfabetização da leitura, a alfabetização dos mídia, a alfabetização digital, a alfabetização informacional, é ganhar, é ser capaz, é ter as ferramentas, é saber como é que se vive nesta sociedade que permitirá sobreviver. E eu aí acredito que as bibliotecas têm um papel extraordinário nessa tarefa. O papel extraordinário de dar essas competências, essas habilidades aos alunos, em particular aos alunos, neste mundo em que nós estamos sempre com milhentos ecrãs, em que nós estamos conectados, em que há uma navegabilidade, um estar em linha permanente, uma ubiquidade, que é um conceito fantástico e absolutamente novo nos tempos de hoje. Como é que se vive ou se sobrevive neste mundo? Claro que os nossos alunos têm a destreza, vocês dizem assim, têm destreza, eles são estupendíssimos, mas isso é uma mais-valia. E isso é uma qualidade que eles têm e que nós não temos à partida. Tivemos que a adquirir. Mas eles não têm sentido crítico. Eles não têm distância
do conjunto de habilidades, da magia que o mundo da web e o mundo digital tem. Então, essa mediação, essa distância, essa capacidade crítica no uso das ferramentas, no meu entender, deve ser dada, pode ser dada numa parte importantíssima da vida da escola pela biblioteca, pelas bibliotecas e desde logo pela biblioteca escolar, porque a biblioteca escolar é o primeiro lugar onde se aprende a usar a biblioteca. É um núcleo pedagógico, é um valor acrescido nas nossas escolas. Então, eu acho que é essa mediação, mas claro, isso exige muitíssimo dos professores, muitíssimo, porque todo o quadro, e termino, todo o quadro referencial é outro, ou seja, hoje realmente nós vivemos noutro modelo de pensar, o modelo de estar esmagado pela informação e a nossa vida ser dominada por saber lidar com a informação, absorvê-la, produzi-la, e isso nunca tinha acontecido antes. O Steiner, que é um autor de coração para mim, diz isso de facto muitíssimo bem, quer dizer, é uma revolução que não tínhamos tido. Nunca esta simultaneidade de termos o computador, de termos a informação de outra maneira e a processarmos de modos diferentes, tinha acontecido alguma vez na história do homem. Por isso é um imensíssimo desafio para as bibliotecas e, desde logo, para as públicas e para as escolares, porque, enfim, quando chegamos às universitárias, já foi muito caminho feito. Yo quiero cerrar esta mesa haciéndose a todos la misma pregunta. Y tiene que ver con una cosa que salía aquí, que tiene que ver con cosas que ayer nos propusieron los compañeros del Ministerio. A ver, Inés, si imagínate que estamos organizando un estudio dentro de 50 años. De estos, de bibliotecas perdona escolares. Que te interrumpa antes de que me hagas la pregunta. Creo que era Einstein que decía que no le gustaba nada hablar del futuro porque estaba demasiado cerca. Ya, entonces, bueno. yo creo que podemos acercarlo en el tiempo, perdona. Ojalá que estuviera cerca, por lo que voy a preguntar. Haz una carta a los Reyes Magos. ¿Cómo sería la fotografía de la biblioteca escolar que vosotros cuatro creéis que deberíamos tener, enlazando con lo último que decía Teresa? Es decir, en una sociedad dentro de 10 años, dentro de 15 años, ¿cómo sería esa biblioteca? ¿Qué características tendría? Bueno, Luis, yo me voy a permitir no contestar a tu pregunta. Como haces habitualmente. No, a ver, a mí me parece más interesante, discúlpame, pensar si tuviéramos esa fotografía, cómo llegar a ella. Es decir, imaginarnos este camino, porque hoy estamos y mañana tenemos que volver a nuestros lugares de trabajo. Y yo creo que hay un punto, siguiendo con la reflexión de Teresa, que como siempre me parece lucidísima y casi imposible de intervenir después de ella, pero a mí me parece que hay un punto que se ha citado esta mañana y que me parece que es el relevante para, en cualquier caso, llegar a cómo sería esa biblioteca dentro de 10 años. Esta mañana se hablaba de ese mundo especular de espejos, ¿no? Y a mí el punto que me parece interesante, o al menos a mí me interesa personalmente, profesionalmente me interesa, es cómo específicamente los alumnos interaccionan con ese mundo especular. Porque aquí estábamos hablando antes que parecía como que las bibliotecas tenían poco papel, parecía según los datos poco papel, sin embargo ellos mismos se reconocen un gran papel en su formación en esto. Pero yo creo que es muy importante entender qué es lo que están haciendo cuando ellos están diciendo que se están formando a sí mismos. Y en este momento hay muchos estudios, hay mucha investigación que nos permite describir, y ahí insisto, en evolución, porque todo está cambiando, pero los usuarios y nosotros también estamos cambiando. Permiten entender cómo se está percibiendo esa interacción. Hay un conjunto de trabajos que seguro que ustedes conocen, pero yo quiero citarlos, porque no porque sean estos los estudios, pero sí por la perspectiva. Hay una serie de trabajos sobre un punto que citaba también Teresa, que tiene que ver con la credibilidad.
Es decir, cómo asignan los lectores de estas edades, de 11 a 18 años, cómo asignan credibilidad a un documento o a una fuente de referencia. Porque Teresa decía, es muy importante el criterio, es muy importante la distancia. Esto es una investigación hecha por 2 investigadores norteamericanos en California, que se llaman Flanagan, bueno, da igual, Flanagan y Metzger, y estos investigadores hacen, y yo simplemente voy a citar como dato, ¿no?, como posibilidad, hacen una prueba en la que presentan a chavales de 11 a 18 años y están trabajando con una muestra representativa, les presentan 3 fuentes en las que se ve la fuente, se reconoce la fuente. Wikipedia, Citizen, ¿cómo se llama? Citizen Medium, que es otra enciclopedia pero con filtro, o sea, es un wiki pero es con filtro, y Británica. Entonces les preguntan y hacen una serie de encuentros y asignan, digamos, credibilidad. Y el orden, obviamente, es primero Británica, último Wikipedia. Estamos hablando en chavales de 11 a 18 años. Y hacen una prueba ciega, es decir, eliminan la fuente. ¿Y en qué orden aparecen las fuentes? En primer lugar, Wikipedia, es decir, cuando no reconocen la fuente, reconocen Wikipedia como la fuente más creíble, y en último lugar, Británica. A mí me da, digamos que no me importa tanto el resultado de esto, como que esta es la manera de mirar y de afrontar qué pueda ser la biblioteca escolar dentro de 10 años. Yo creo que hay que mirar mucho a los lectores, creo que hay que mirar mucho a los estudiantes, estemos donde estemos, seamos profesores, seamos bibliotecarios, estemos en los puestos de la administración, estemos estudiando las bibliotecas escolares o las públicas o los sistemas de lectura desde fuera. Yo creo que esta es la óptica, estamos en evolución y es muy importante ver esa evolución cómo se produce. Y esta era un poco lo que yo quería comentarte. Perdona que no te conteste, pero ayer dimos muchas ideas. Va a ser una biblioteca donde va a haber, yo creo, y creo que no nos vamos a equivocar, creo que va a cumplir un poco esta función descentralizadora, pero a la vez estar muy distribuida. Y cuando estamos hablando de distribuido, no estamos pensando solamente en las aulas, que es un aspecto que está muy bien estudiado en este estudio, sino que hay toda una red de contactos horizontal y una red de contactos profesional y una red de contactos que tienen que ver con los nuevos contenidos, que creo que puede ser uno de los focos más interesantes. Y eso afecta a todos los elementos que de manera clásica hemos reconocido las bibliotecas escolares. Afecta a la colección, afecta a la formación del responsable, afecta a la manera de enseñar y aprender en la biblioteca y fuera de la biblioteca, en las aulas, es decir, puede afectar a todos los elementos que configuran al final enseñar y aprender, que creo que es de lo que estamos hablando, que no estamos hablando de otra cosa. Margarida. Para a Inês foi difícil falar a seguir à Teresa, para mim é difícil falar a seguir à Teresa e a seguir à Inês. Oye, Javier. Bom, fugindo pouco à tua pergunta também, peço desculpa. Acho que há éxito que nós nos esquecemos às vezes. Eu gosto de sair da minha pele. Perdão. Ok. Desculpem. Eu gosto de sair da minha pele às vezes e pôr-me na pele do usuário. Eu não sou profissional de biblioteca e ponho-me na pele do usuário. E acho que nós discutimos esta história da cooperação, da colaboração entre as bibliotecas públicas e escolares e muitas vezes eu penso, para um usuário é indiferente onde ele encontra a informação. Se é numa biblioteca pública ou escolar, o que ele quer é encontrar a informação, encontrá-la rapidamente, aquilo que pretende e sem pagar nada por isso. Portanto, acho que o caminho é um pouco esse e que nós nos devemos pôr um pouco nessa perspectiva. Relativamente a 50 anos, o futuro não sei. Sei que o paradigma das bibliotecas está a mudar. E eu posso dizer isso em 3 frases, na minha perspectiva. Dos BRICS, nós estamos a passar para os cliques. Da coleção, nós estamos a passar para o acesso. E do físico, nós estamos a passar para o digital. E há uma preocupação que eu tenho, que eu própria tenho para mim,
porque eu considero que nós, Governo Central, Cultura, Educação, profissionais bibliotecários, nós não estamos suficientemente preparados para trabalhar neste novo paradigma. Nós não temos competências para isto. E penso que, a curto prazo, as bibliotecas, os responsáveis, os profissionais, se nada fizerem, vão, em grande medida, ser engolidos por gigantes como a Google, como a Amazon, que já têm um serviço de empréstimo, e por isso, para mim, é um aspecto muito importante nas bibliotecas, continua a ser assegurarem serviços grátis. Mas acho que nós vamos ter que ter novas competências para sabermos trabalhar neste novo paradigma. Javier, vamos a acercarlo 10 años. O 5, o el año próximo. Como yo no tengo mucha imaginación, y no sé si era de Einstein, pero supongo que de Groucho Marx, es mucho más fácil predecir el pasado. Yo, si me lo permitís, si me lo permitís, traía preparado, pero antes no pude leerlo, no voy a leer el documento, pero hace como 25 años, casi simultáneamente, yo intervine en mi primera mesa redonda, y perdona el arranque lírico, pero antes decías que hablara personalmente, me invitaron a una mesa redonda sobre educación y bibliotecas, y se trataba simplemente de que trabajaba en una biblioteca pequeña de barrio, de población gitana, Almanjayar, en Almanjayar, sí. Es menos conocido que Albaicín y La Alhambra, es un barrio muy deprimido de Granada, y nos llamaron a contar la experiencia, y yo no la estaba contando bien, pero hubo un momento en que sí la intervención sufrió un repentino, en fin, punto de interés, cuando los estudiantes de biblioteconomía se sintieron muy satisfechos ante una diatriba que se estaba produciendo ahí entre el público, y en la que intervenimos para decantarnos los miembros de la mesa. Y me ha recordado mucho hoy Bruno, el compañero de Oeiras, nos escribía aquí el maestro bibliotecario, y ella, tanto Margarida, han hablado hoy del profesor bibliotecario. Yo creo que el futuro realmente, como se planteaba hace 25 años, en aquella aparente polémica, se trataba de dilucidar si queríamos un bibliotecario maestro o un maestro bibliotecario. Obviamente estamos muy interesados todas las promociones y los egresados de la entonces Escuela de Biblioteconomía en que habláramos del bibliotecario maestro, puesto que se trataría de un profesional, de un personal profesional con estudios. Bien, nuestro plan lectura y bibliotecas, justamente si ha conseguido algo, es que cuando ha terminado, en una mínima orden, como hoy se decía también, en lo pequeño y abierto, una mínima orden de la Consejería de Educación para el curso presente, se habla de incentivar centros escolares que tengan biblioteca escolar, pero donde haya como requisito indispensable el nombramiento de un profesor durante 3 horas semanales mínimo para ser el responsable de la biblioteca escolar. Esto de cara a la colaboración con bibliotecas públicas, y en esa imagen idílica del futuro no iría como hace 100 años a Soviet y electrificación, aquello pasó, pero a la biblioteca sería dirigida, gestionada profesionalmente. Yo vería una biblioteca escolar para cooperar con una biblioteca pública en pie de igualdad de manera efectiva, con personal y automatización, compartiendo recursos digitales y con personal profesional, sea de extracción justamente dedicado en exclusiva a gestionar la biblioteca y los recursos de la biblioteca. A biblioteca daqui a 10 ou 50 anos, eu acho que é igual à biblioteca de Alexandria, o que é muito diferente. É isso, sabes? Eu acho mesmo que é igual à biblioteca de Alexandria. Agora, tudo o que acontece lá é diferente, todos os produtos, todos os seus espelhos, tudo é diferente, mas é a mesma, porque continua a ser um lugar onde o conhecimento é possível. E isto, eu acho que, sobretudo, o que ao mesmo tempo muda, mas é o que faz permanecer a biblioteca igual à biblioteca de Alexandria, é o sujeito leitor.
Portanto, o que já está a mudar, o que nós já estamos a mudar, e aquilo que a Inês se referia, mais do que o fim, o processo, é que o sujeito que lê, aquele que lê, já não é igual ao leitor que nós fomos. Nós próprios, a maioria de nós, com honrosas exceções de alguns que são mais novos, somos já de uma geração que construímos a nossa personalidade intelectual com a tecnologia do livro em papel. E mesmo nós já acusamos, se nos virmos ao espelho, mudanças no modo como processamos a informação, como organizamos, como nos organizamos, que faz de nós um leitor, um sujeito leitor diferente, e é sobretudo esse sujeito leitor que vai mudar muitíssimo nesse processo. E, portanto, é natural que fisicamente a biblioteca se calhar não exista, mas não deixa de ser a Biblioteca de Alexandria no sentido do saber. Este é o meu lado otimista de um ponto de vista metodológico. Ou seja, eu, por método, faço-me otimista. Embora eu realmente seja muito pessimista na minha maneira de ser e tenha muitas dúvidas sobre que isto seja verdadeiramente assim. Mas, para sobreviver, comporto-me como se isto fosse verdade.